Shalom, este mensaje se trata sobre el nacimiento de Yeshua, las sanaciones de Yeshua, resucitaciones que hizo Yeshua y la muerte de Yeshua. Lo veremos a través de la Torá, de las bendiciones de la Torá de este libro que es la porción Tazria y Mexorá, doble porción esta semana. Cada semana leemos durante todo el año, cada año repetimos una instrucción de la Torá, una porción de la Torá y esta en nuestra ocasión para estudiar a Yeshua o utilizaremos Levíticos 12, 1 al 15 a 33 y Haftará, que es el libro de Reyes, Segunda Reyes 7, 13 al 20 y las buenas nuevas Besorot, Marcos 1, 3, 35 al 45. Bien, en Levíticos 13, 2 dice, cuando el hombre tuviere hinchazón en su piel, y usa la palabra, lo bueno de leerlo en hebreo es que dice Adán, porque en hebreo no solamente existe la palabra Adán como hombre o humanidad, sino Ish, que es varón. Aquí justo se usa Adán como humanidad, como todos, no solamente hebreo, pareciera, sino es para toda la humanidad y nos conecta al primer Adán que apareció y que pecó en el jardín del Edén. Y aún así estaba con su mujer, con Java, Eva, y dice en Génesis 13 a 16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y esta situación, la Torá lo trata de enfocar en esta porción. Y dice, Levíticos 12, 2 al 5, y hay que leerlo para ir luego al contexto de Yeshua. Habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será concedida impura durante 7 días y será impura como es impura en los días de su menstruación. Al octavo día será circuncidado, le propuso a su hijo, así como Yeshua, y luego permanecerá 33 días en purificación, porque ya está impura. Es decir, que son 7 más 33, 40 días de impureza si tiene un hijo varón. Si tiene una niña, son 80 días, porque dice, y si dará a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, no 7 con el varón, sino el doble, como en el caso de su impureza, y luego 66 días en la sangre de su purificación. Y como dice en el medio, no tocará ninguna cosa santa ni vendrá al santuario para que se cumplan los días de su purificación. Hay una razón por la cual este versículo está aquí, muy importante, y todos los mandamientos de Dios nos apuntan a una persona, y este es el Mesías. Veamos, si continuamos para entender qué leemos aquí, por qué veo la imagen del Mesías totalmente acá, por qué cuando estudias al Mesías ves al Mesías en toda la Torá. Si nace por lo tanto, hay que saber esto también. La impureza ritual que aparece en esta mujer no tiene nada que ver con el pecado. En hebreo se llama tumá, es impureza y tahará. Cuando la mujer está impura, en hebreo se llama tamé. Y esto crea un vacío espiritual, dice el rabino Shaga Shimon, por la partida de la vida que está dentro de ella, el niño. Es interesante que cuando una mujer da a luz a una niña, su estado de tumá es el doble de que cuando da a luz un niño. Esto se debe a que la presencia de una niña en su interior le otorga un mayor estado de tahará, de esta impureza. ¿Pero por qué? Porque la mujer lleva en su interior el poder de dar la vida, que es una condición que es una manifestación de la divinidad. Es decir, la mujer es lo más cerca a Dios, a ser como Dios, por lo cual le da un mayor nivel de tahará. Esa cercanía, la mayor parecida en este mundo terrenal, la hace el doble de impura. Por lo tanto, el parto de una niña crea un mayor vacío espiritual. Por lo tanto, la mujer permanece tamé, impura por un tiempo más largo. Aquí dice tamé porque cuando hablamos de impura, nos viene una carga que nos dificulta entender que, primero, no es pecado, pero que sí la responsabilidad con Dios significa que nos puede generar mayor responsabilidad. La cercanía con Dios nos genera mayor responsabilidad de tamé, de impureza o impureza. Es decir, este tema de embarazo es importante porque lo vemos en la vida de Miriam, de María, la madre de Yeshua, y Joseph,
que observaban la Torá, como dice en Lucas 2, 21, 24, que dice que cuando se cumplieron, hablando de Yeshua, el octavo día, el 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yeshua, y nombre que le fue puesto por el ángel antes de que le fuera concebido en el vientre. Yeshua, que es una abreviatura de Yehoshua. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, porque guardaban la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y en versículo 23, así como está escrito en la Torá del Señor, la ley, toda varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá del Señor, ellos dieron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y lo que sabemos que este evento ocurrió 40 días después del nacimiento de Yeshua, porque si estaba Miriam ahí, ella no podía ir al templo antes de los 40 días por su tema de Tamé. En algunos comentarios sobre esta parashá, sobre esta porción de Levítico, te dice que ese niño varón, ese niño es particular, porque en Ateret Yeshua dice, bueno, en Fearful of Zion, que es uno de los mejores lugares para estudiar judaísmo mesiánico, dice que hace una referencia a una porción judía, porque dice, se sabe que el Mesías, hijo de José, finalmente será asesinado, y solo el Mesías, hijo de David, le devolverá la vida. Como dice el Salmo 21:5, vida te pidió y se la diste, largura de días para siempre. La palabra cuando una mujer concibe alude al Mesías, hijo de David, y críticamente al reino. Este es el significado del secreto de la mujer, porque las palabras dio a luz a un hijo varón, que vemos en Levíticos anteriormente, aluden al Mesías, hijo de José, para indicar que el Mesías de la casa de David resucitará al Mesías, hijo de José. Bien, el Mesías, hijo de David, es el Mesías, la segunda venida, que es cuando viene Yeshua como rey. Y el Mesías, hijo de José, es el hebreo, que se hace pasar como egipcio, y es casi como un faraón para salvar a Egipto y a todo el mundo conocido. Y a sus mismos hermanos también, a Israel, que es el objetivo también de Yeshua, salvar a Israel, cuidar a Israel y también a las naciones que están con Israel. Es decir, que este tema de la concepción virginal está relacionado con el mismo Mesías, o para nosotros es obvio, pero lo vemos en la Torá. En el nacimiento de ese varón se habla de Yeshua. Una de las ideas más controvertidas también que vemos es de la concepción virginal. Y que podemos saber que la concepción virginal del nacimiento del Mesías es la culminación de otros nacimientos dentro de la misma Torá. Es decir, tiene bases judías como Isaac, como Jacob, que es llamado Israel mismo, Joseph, como José, Shimón y Samuel. Bien, todo esto representan como una concepción milagrosa. Así que María, la madre de Yeshua, está vinculada también, como lo vemos, es como todo esto vincula al principio. El final como al principio se vincula. La madre de Yeshua está vinculada con Raquel, la madre de José, que es Raquel. Y el llanto de Raquel, porque Raquel murió dando parto a Benjamín en el camino. Yendo en el camino, que fue muy difícil. Y sus dolores de parto simbolizan la era inminente de la venida del Mesías, de la redención, se nota así. Por lo tanto, la propia Raquel está vinculada a la novia, que es Israel, como dice en Apocalipsis, y veamos por qué. Porque en Apocalipsis 12, 1, 2 y 5 dice, lo vamos a vincular con Génesis, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto, y sufría angustia por dar a luz. Ella dio a luz un hijo varón, que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y vemos aquí hay una mujer vestida de sol y con lunas bajo sus pies y corona de 2 estrellas.
Eso hace referencia para un judío como Juan en Revelaciones a José mismo, al Mesías, que sería una especie de sombra de Mesías, de lo que había de venir como José, como Yeshua. Porque dice en Génesis 37, 9 al 11. Entonces tuvo otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: He aquí he tenido otro sueño. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él se lo contó a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió diciendo: ¿Qué sueño es este que has tenido? Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti. Y entonces vemos como ese paralelo entre revelaciones, que Jacob es el sol, que es el mismo llamado Israel también, Raquel la luna, y las 12 estrellas la tribu. El nacimiento de Yeshua se produce en Israel. Esa mujer que está dando dolores de parto, así como la figura de Raquel, representa a Israel pariendo al Mesías, a un hijo varón. A María pariendo un hijo varón, que representa en sí a todo Israel. Y viene, por cierto, los enemigos a arrebatar, a perseguirla. A perseguirla, y eso lo vemos hoy en día. La persecución contra Israel. Y contra los cristianos, que también como discípulos de Yeshua son perseguidos en África y en muchos países del mundo. Por eso es que estamos unidos grandemente. Es decir, que esta comprensión, si vemos como hasta donde hemos visto, escuchado hasta ahora, es que podemos continuar con una historia de Yair, que es llamado Jairo, y que Jairo o Yair le ruega a Yeshua que sane a su hija de 12 años. Vamos a colocar esta historia importante para la enseñanza. Yair, por cierto, es el nombre del papá de Mardoqueo, de Mordejai, que fue el tío adoptivo de Esther en el libro de la historia de Esther. Es decir, hay mucha conexión con todo el pueblo de Israel. Que Esther también representa a la novia Israel, a la asamblea de Israel, o en griego, iglesia. Es decir, en Lucas 8, 41-42 vino, y aquí que vino un hombre llamado Yair, que era principal de la sinagoga. Y esto es importante. Principal de la sinagoga, era una cabeza, era un líder de la sinagoga. Y algunos piensan que ningún judío creyó en Yeshua en su época. Por lo tanto, creer en Yeshua no es un tema judío. No, al principio. Creer en Yeshua es lo más totalmente judío que pueda haber. Él, como principal de la sinagoga, va y se postró a los pies de Yeshua y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una única hija de unos 12 años que se estaba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Es decir, estaba en la sinagoga, Yeshua lo fue a buscar un principal de la sinagoga y él iba en camino. Pero mientras iba en camino, algo pasó importante. Porque repentinamente una mujer que tenía una condición médica de hace 12 años, que estaba ritualmente impura, como lo hemos visto al comienzo de la porción, y era una mujer con flujo de sangre, y no solo de una semana, no es porque había, sino 12 años sufriendo. Y dice en Lucas 8, 43 a 47 aproximadamente, y una mujer que padecía de hemorragia desde hace 12 años, la cual había gastado todo su dinero en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Se le acercó por detrás, en medio de la multitud. Me imagino que ella estaba cansada, apretujada, empujando, haciéndose de paso, como Israel en el medio del Mar Rojo, y tocó el borde del manto de Yeshua, el borde. Y de inmediato se detuvo su hemorragia de la mujer. Entonces dijo Yeshua: ¿quién me ha tocado? Y como todos negaban, no. Pedro le dijo que, por cierto, que maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Y Yeshua dijo: alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. Y si vemos este flujo de sangre que experimentó la mujer, tiene que ver con el ciclo menstrual. Tiene que ver porque dice en Levíticos 15, justo de esta parashá, dice: si una mujer tiene flujo de sangre durante muchos días
del tiempo de separación de nidad, o si su flujo es posterior al tiempo o luego de su menstruación, todos los días del flujo de su impureza serán como los días de su separación, será impura. Es decir, esa mujer estaba sufriendo 12 años como si de impureza. Y esto significa que ella había gastado todo, ella había ido a todos los médicos, no había podido ser sanada. Ella experimentó esto en una época en que el templo estaba de pies y era muy importante dentro del centro de la vida judía, y no podía ir a la cena de la Pascua, que es lo que hoy llamamos, es lo mismo que la última cena. Ella no podría ir al atrio de mujeres durante la fiesta de Sukkot para disfrutar el tiempo más feliz del judaísmo de Israel. Y es importante esto también, la impureza, una persona impura en sus días puede ir obviamente a la iglesia o a un templo actualmente. Legalmente no puede entrar al templo de Jerusalén, pero es que el templo está destruido, no hay templo. Esto no se aplica porque no hay templo, no está abolido ninguna ley. Entonces, no hay que colocar a nadie, separar a nadie por esto hoy en día. Y vemos que tal vez prácticamente nadie la quisiera tocar, porque el que la toca no va al templo. Tal vez por esto mismo se acercó por detrás a Yeshua también, para que no la vieran venir. No por Yeshua, tal vez por los discípulos la hubieran apartado, no sabemos, pero llegó por detrás, oculta, acostumbrada a que la evitaran. Por lo tanto, hay un midrash dentro del judaísmo que dice, Midrash Rabbah, que es una observación, que dice que un midrash es una historia dentro del judaísmo para enseñar. Moisés golpeó la roca y brotó sangre, como se dice aquí, golpeó la roca y brotaron aguas. Salmo 78:20. La palabra bayazú se usa para referirse a la sangre, como se dice, y si una mujer tiene flujo, yazub, de sangre. Por esta razón golpeó la roca 2 veces, porque primero brotó sangre y después brotó agua. Esto dice en el Talmud, Éxodo Rabbah. Lo conectamos con esto, porque Yeshua cambió, la sangre en agua, lo hizo algo también, lo impuro en impuro. Y segundo, en Juan 19:39 se dice que cuando él estaba en la cruz, los soldados le abrieron un costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Una hermosa referencia, una referencia a Yeshua con el tema de la sangre. Pablo también comenta una parte de esto. Dice, no ignores, hermano, no lo ignores, porque todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos fueron atravesados por medio del mar. Tanto Moisés fueron bautizados con nube y en el mar, y todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el ungido. Decía en 1 Corintios 10, 1 al 4. Esa roca era el ungido, que cambia la sangre en agua, según tomando como una enseñanza de un midrash, que no aparece en la Torah, pero forma de enseñanza. ¿Por qué tocó ella su manto, uno de los bordes del manto? Porque dentro del punto de vista judío, tocar uno de los bordes del manto es especial, es particular. En Tanit 23b se dice que había un rabino que lo enviaban, le decían Joni, el hacedor de círculos, y los niños de la escuela le sujetaban los bordes de su manto y le decían, Padre, Padre, danos lluvia. Y entonces él suplicaba al Santo Padre, Dios bendito, y decía, Señor del universo, hazlo por el bien de quienes no pueden distinguir entre el Padre que da la lluvia y el Padre que no la da. Así que vemos que la palabra esquina o borde que se usa en el griego, kraspedón, es la misma que se usa en otras traducciones de la Biblia para describir la esquina, kanaf. Y la esquina tiene borlas, y estas borlas es los tzitzit, que usan el judío actualmente también para como un manto de oración. Como dice en Números 15 y 38, dile, hagan borlas tzitziyot en las esquinas de sus vestiduras, por sus generaciones. El Mesías como judío llevaba estos flecos, y esta esquina se asemeja a una profecía, porque no solamente significa esquina, también alas como alas de santidad.
Dice Malaquías 4:2, a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá su salvación. Así que esta profecía tiene esta palabra, que también significa esquina. Y se puede colocar allí Sixiot, los Sexit judíos. Así que el sol de justicia, el sol también puede aludir a un atributo del siervo de justicia, a nuestro Mashiach. Dicen en Éxodo Rabá 31, estamos hablando de escritos judíos, Moisés preguntó, escritos judíos para entender a Yeshua, al contexto judío. Moisés preguntó, ¿permanecerá en prenda para siempre? Y Dios respondió, no, solo hasta que salga el sol, es decir, hasta la venida del Mesías. Pues dice, pero para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia con la salvación de sus alas. Y vemos esto en la historia de Jacob, llamado Israel, el padre de José. Bien, cuando él fue a la batalla, en Génesis 32:30, una historia muy bonita, Jacob llamó a aquel lugar donde luchó con el ángel y se le colocó el nombre de Israel porque dijo, vi a Dios cara a cara y me salvó la vida. Y dice, salió el sol al pasar por Peniel y cojeaba de un muslo. Esto no hay casualidad en esto. Porque cuando dice en Génesis Rabar, el rabino Berequía dice, el sol salió para sanarlo, pero para otros solo para iluminar. Así que el sol sanó a Jacob y quemó a Esaú y a sus jefes. Así que el profeta Abdías describe al Mesías como el que destruye a los restos de Esaú con fuego, o llamemos a Esaú al enemigo de Israel. Aunque en este caso, como son hermanos, quedaron en paz y eso es el mejor de los casos. Pero él destruye a los enemigos con el sol y a otros los salva. Rachid, hablando sobre Génesis 32, dice, el sol de misericordia, con salud en sus alas. Y esa hora que se apresuró a ponerse para él, cuando salió de Berseba, se apresuró a salir para él. Así que Yeshua, el Shemesh, él es el sol de justicia que sale para sanar. De él salió un poder similar a lo que hemos hablado, como un sol. Y no quiero hacer referencia a nada idólatra sobre el sol, sino al contexto judío de hace 3000 años. La misión del Mesías, porque trae luz, la lámpara. La misión del Mesías, según Isaías, es sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, e incluso más allá de esto, liberar a los cautivos, tanto literales como espirituales. Y así que pedimos a Yeshua que pueda liberar a los cautivos que están hoy en día secuestrados en Gaza. El Mesías vino a traer al mundo santidad no solo física, sino también espiritual. Porque él dijo en Mateo 9, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que cuando Yeshua preguntó quién lo había tocado, la mujer sintió miedo. En lugar de ser castigada por su acción, el misericordioso Mesías le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ve en shalom, ve en paz completa. Imagínate la paz que puede dar Mesías. Esta es la sanación más profunda que puede dar el Mesías en tu vida. Y esperamos que el sol se ilumine sobre todos aquellos que escuchen y que tengan problemas, puedan ver la luz. Pero ¿qué pasó? Porque Yeshua iba en este momento, en esta historia, a salvar a una niña de 12 años. Bueno, cuando él llega, le dice, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes al rabí. Por cierto, que le dicen a Yeshua, por lo que entiendo aquí le dijeron rabí, alguien de la sinagoga. Al oírlo, Yeshua le respondió, Yeshua le respondió, no temas, solo cree y sanará. Al llegar a la casa, porque no habían llegado a la casa, no dejó entrar a nadie, excepto a Pedro, a Juan y a Jacob, el padre de la niña, a Yair y a su madre. Antes todos lloraban lamentándose por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino dormida. Se burlaban de él los otros, sabiendo que estaba muerta.
Para ellos estaba muerta. Pero él echó a todos afuera y tomándole la mano gritó: niña, levántate. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron asombrados, pero él los mandó a que no contaran nada de lo que había sucedido. Así que vemos en esta historia, vemos personas que han perdido la fe, que lloran, que están en acto de negación, lloran y se lamentan ya por la niña que está muerta, una niña de 12 años. Y él dice: ¿por qué te lamentas? No tienes que llorar. Ella no está muerta. No todo está perdido. Y se burlaban de él otros, sabiendo ellos por sus ojos estaba muerta. Pero Yeshua conoce la verdad. Los problemas son temporales. Este mundo, esta situación que estás viviendo es temporal. Y hay partes de uno que le dicen a uno: todo está perdido, todo está muerto, no me queda llorar, solo me queda para llorar. Pero no, cuando el Mesías y ese Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, llega a uno que te hable y te diga, ese momento difícil viene y le dice a uno: no, hay solución. Realmente le dice: levántate, para que levántate y su espíritu regresa. Y así que pueda el Mesías saber, que nos ayude para encontrar la solución. Y para que dentro nuestro, primero, no lloremos ni nos burlemos de nuestros propios problemas, sino sabiendo que Yeshua puede iluminar como un sol sobre ellos, para saber que son minúsculos. El sol sale para todos, a algunos sana y a otros solo los quema. Y así se pueda ver que hay una diferencia aquí entre las personas, entre estos dos tipos de personas, o en estos dos tipos de posiciones que algunas veces nosotros tenemos también. Entonces hemos recorrido con esta parashá a través de la vida de Yeshua desde su nacimiento y dos de los grandes acontecimientos que pasó: la sanación sin su consentimiento de una mujer que estaba en impureza, y a partir de eso ella pudo ir seguro al templo a dar las ofrendas también por ser sanada. Y luego de eso, en ese mismo día, él fue para encontrarse con la niña, que todos estaban tristes de que había muerto, pero él sabía de que no era así, de que tenía solución, de que tenía la salvación. Y así que cuando todo parezca perdido, él, con su luz, con la luz del sol, nos ayude a ver en la oscuridad. Así sea también para ti, para todo Israel y las naciones, en el nombre de Yeshua.